Buenos días, José Toral. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo estamos? Pepe, bien, bien. Vamos iniciando esta experiencia, este proyecto, un poco como un experimento, el rumor de la discordia. Sí, pues la idea es irle dando, ¿no?, al análisis de la noticia, explicando pues los antecedentes, ¿no? Que alguien que no necesariamente está muy involucrado con las noticias pueda tener un panorama un poco más a profundidad. Y pues esperamos los comentarios, ¿no? A ver qué nos dicen, si les gusta o no les gusta, para ir avanzando, cambiando. Deteniendo. Es un podcast también casero, entonces de repente pueden escuchar algunos ruidos del barrio. Sí, pues es parte, ¿no?, del show, que nos vean, nos escuchen y ojalá que genere conversación, ¿no? Y ya iremos ahí adaptándonos. Podcast artesanal. Pues una de las primeras noticias que yo te leía justamente, José, y que decías que probablemente iba a ser la noticia, si no del semestre, del año, era la devolución de las tierras a la comunidad indígena de Mezcala. Bueno, para mí la noticia buena, ¿no? Porque noticias malas hay un montón, luego buenas poco, ¿no? Quienes hacemos periodismo luego pues nos centramos en los conflictos, en los problemas, y a veces cuesta trabajo sacar una nota buena, ¿no? Porque pareciera que uno aplaude o felicita a las autoridades, ¿no? En este caso, la recuperación de este predio, para mí pues es la nota buena del año, ¿no? Es un triunfo de más de 20 años de lucha de esta comunidad indígena. Y pues bueno, fueron 23 desde 1999 que les invaden este terreno, y la semana pasada, el martes, lo recuperan por la vía legal, es decir, se aventaron un litigio larguísimo que estuvo lleno de problemas, de conflictos, y consiguen que la justicia les dé la razón, les entregan el predio, y para mí pues es buenísima noticia y que le da un respiro a otras luchas que también, si bien no son iguales, pues están luchando contra despojos, invasiones, contra afectaciones a espacios públicos, ¿no? Muchas resistencias que hay en el estado que creo que se pueden identificar y darles algo de esperanza con este triunfo de Mezcala. Sí, que también creo que va a ser parte de este proyecto, como estar escuchando esas luchas y a estas personas, ¿no? Algo que a mí me llama la atención y que me gustaría que nos platicaras es que tú tienes un rato siguiendo esta noticia, esta batalla legal. ¿Qué significa en lo simbólico también? O sea, yo entiendo que puede significar como un ejemplo, pero luego muchas veces, bueno, yo también lo veía y decía, son 10 hectáreas, es un terreno realmente no es tan grande. Lo que me parece que sí es que la comunidad de Mezcala representa incluso simbólicamente y físicamente como un hasta aquí, ¿no? Como un no pasarán a todo este desarrollo, por decirle desarrollo con esa palabra, inmobiliario o de toda esta llegada de intereses, bueno, de capitales extranjeros a toda la ribera del lago de Chapala. Sí, totalmente, ¿no? O sea, es más allá de esta pequeña invasión, que bueno, son 10 hectáreas, comenzó en 10 hectáreas, ya ahorita eran 20, todavía faltan otras tantas pues por recuperar de esta invasión, pero sí, o sea, quienes no conocen Mezcala, está en el municipio de Poncitlán, allá a la orilla del lago de Chapala. Es un pueblo indígena originario, estaba ya establecido ahí a la orilla de Chapala desde antes de la llegada de los españoles a América, y pues han resistido durante la conquista. También jugaron un papel importantísimo en la independencia. Esta comunidad consigue en tiempos de la corona española que les reconozcan, es un título primordial, un título que emite el virreinato, en donde le reconoce a esta comunidad la posesión de en donde está el pueblo, que es, digamos, si vienes de Chapala, de Guadalajara vas hacia Chapala, en lugar de llegar a la cabecera municipal, agarras una carretera hacia la izquierda y vas bordeando el lago y llegas a la comunidad, ¿no? Además de esas tierras que están en donde está el pueblito, como cualquier pueblo de México, con su kiosco, con su templo justo en el centro y todo, su malecón hacia el lago, bueno, también les da la posesión de 2 islas. La isla de Mezcala, que es la más grande del lago de Chapala. Luego conocemos los tapatíos más la de los alacranes porque está más cerca de Chapala, pero esta de Mezcala es la más grande, y hay otra pequeñita a un lado también. Esas son posesión, son propiedad de la comunidad, esas islas, ¿no? Y esta, la más grande, pues tiene muchísima historia, ¿no? Fue defendida durante la independencia, ahí fue un sitio, ahí se estableció la comunidad y estuvieron resistiendo, venciendo al gobierno español. Inclusive en el Congreso está en letras doradas, ¿no? La defensa heroica de la isla de Mezcala.
Y además de la zona donde está su comunidad y las islas, también tiene buena parte de la sierra, esta que cuando vamos a Chapala, pues vemos, ¿no? Los grandes cerros. Bueno, es justo en la punta de ese cerro en donde este empresario, Guillermo Moreno Ibarra, que pues tiene por ahí unas zonas de extracción de carbonato de calcio, tiene una empresa de carbonato de calcio en el norte, pero él está establecido en Guadalajara, también centros comerciales, otro tipo de giros, es un empresario con mucho dinero. ¿Tú sabes qué centros comerciales? No lo tengo bien rastreado, yo alguna vez en el registro público del comercio lo busqué y venían las razones sociales, ¿no? Y en el giro pues venía como centros comerciales, otro tipo de empresas. No tengo bien rastreado en dónde está, no he hecho esa chamba, pero es un empresario radicado en Guadalajara que tiene negocios en Guadalajara. Su fortuna sobre todo viene del carbonato de calcio, es la empresa como fuerte, así se llama, carbonato de calcio, SA, de ahí viene su fortuna. Y bueno, él en 1999 se establece en la punta del cerro. Acabamos de subir el martes para la recuperación y la vista es verdaderamente espectacular y ahí entiendes, sin justificarlo, porque este señor pues decide ahí construir pues un rancho de descanso, ¿no? Estamos hablando de que es medio selvática la vegetación, el ecosistema ahí, pero al ir subiendo, conforme va subiendo el cerro, se empieza a transformar y hasta arriba ya es bosque. Ya estamos hablando de pinos, ¿no? Sobre todo bosque de pino. Bueno, incluso el clima, me imagino, es muy agradable. Es muy agradable, digamos que no es tan caluroso, la vista de verdad increíble del lago y está justo en la punta, ¿no? Entonces alcanzas a ver prácticamente hasta Chapala, alcanzas a ver del otro lado, que ahí es Michoacán, ¿no? Tiene una vista espectacular del lago y hacia abajo se alcanza a ver el pueblo de Mezcala. Cuando subimos, platicaba yo con don Julián, más de 90 años tiene él, 93, Él firme, subió, ¿no? El señor de 93 años. Y él nos platicaba cómo empezó hace 20 años, ¿no? Cuando supieron de esta invasión, pues literal fueron a decirle al señor, oiga, usted que está dentro de tierras comunales, ¿no? Es decir, son tierras que después de este título virreinal la reconoce el Estado mexicano como tierras comunales de bien común, es decir, no son posibles de privatizar, como los ejidos en los 90 se hizo la modificación para que se pudieran privatizar, las comunales no, son bienes comunales que pertenecen a toda la comunidad, hay una asamblea de comuneros y deciden qué se hace con las tierras, aceptan gente avecindada que se le llama, que a lo mucho pueden incorporar gente. Exacto, ¿no? O sea, todas las personas que viven en Mezcala no tienen como tal un título de propiedad de su tierra porque están en tierras comunales, ¿no? Y se les llaman avecindados. La gran mayoría pues son descendientes de esta comunidad de toda la vida, ¿no? O sea, sus abuelos son comuneros, su papá, su mamá y demás, ¿no? Así es como se rige la tierra. Y le dicen a este señor, ¿qué hace usted aquí? Estas son tierras comunales. Así es, ¿no? Y él lo que me cuenta don Julián es que le dice, no, pues yo compré. Pues ¿a quién le compró? No, pues no me acuerdo, ¿no? Y entonces dicen, pues no, o sea, usted no puede estar aquí, se tiene que retirar, pues son tierras nuestras, claro. No hay una petición hacia la asamblea nunca ha votado y pues usted no puede estar aquí. No hizo caso, eso fue en el 99 y pues decidió la asamblea seguir, en lugar de confrontarse, digamos directamente, dicen, bueno, vamos ante la justicia. Seguramente no esperaban que esa justicia tardara 23 años. Eso es lo que es impresionante, ¿no? Que tardó 23 años siendo que todas las luces, todo estaba para que, no sé, en un proceso muy corto lo hubieran retirado. Sí, digamos que a través de corrupción, pero también por algunas mañas legales consiguió este empresario alargarlo. Por ejemplo, cuando se da cuenta de que en el juicio ya la va a perder porque efectivamente pues el terreno está dentro de el reconocimiento, está en el Diario Oficial de la Federación en 1971, cuando el gobierno de México reconoce estos bienes a la comunidad indígena, ¿no? Que incluye las islas, que incluye la comunidad, incluye esta parte del cerro y pues él está dentro, ¿no? Ahora sí que no hay para dónde hacerte. Sí. Cuando ve que va para allá, hace una situación ahí legal que consigue con eso seguir alargando el juicio. Consigue él meterse como si fuera comunero. Hay un señor que fallece y convence al hijo de pues fingir ya muerto, firmar, o sea, como si él fuera el señor, como si él heredara. Como si en vida este comunero ya muerto le hubiera heredado sus derechos como comunero. Entonces
hacen este truco y entonces él ante la justicia dice, no, es que yo soy comunero de mezcal. Entonces ahora el juicio, digamos que se divide y ya más allá de quién es, si el predio está dentro o no de la comunidad, ahora es si es o no comunero. Y entonces, bueno, se tardó un montón, pero la gente, a ver, no tiene arraigo aquí, no tiene gente aquí, no tiene nada que ver con nuestras tradiciones, no participa en las fiestas que son súper importantes, ¿no? Para parte de la identidad, ¿no? Oye, es muy importante también entonces quién les presta la ayuda o si es alguien de la comunidad quien lleva la batalla legal, quién es el abogado. ¿Tú conoces a esta persona? El abogado ahora final se llama Rubén Ávila Atena. Ha habido varios en el proceso. Ha habido varios en el tiempo, otras organizaciones que les han apoyado, por ejemplo, además de este truco legal que hizo de hacerse pasar como comunero, como alguien de la población indígena que no era. También hubo corrupción de las autoridades de procuración de justicia y les inventaron unos delitos a la gente, ¿no? Hubo más de 10 que estuvieron procesados y que siguen abiertos esos expedientes, no se les ha cerrado. Que por secuestro, por ejemplo, porque hubo alguien que cuidaba el rancho que la comunidad le dijo, tú no puedes estar aquí. Y fue, por así decirlo, como un tipo de arresto administrativo. De la comunidad y se lo llevan a la casa comunal. Digamos, si no son de la fuerza, así de, a ver, compa, tú no puedes estar aquí, vente para acá, ¿no? Y eso lo denuncian como un secuestro, como si hubieran secuestrado al sujeto, ¿no? Sí. Y hay a quien lo detienen, quien le toca estar varios días, alguien de la comunidad en la cárcel. Entonces, en ese tiempo, por ejemplo, el CEPAD, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, les apoya con ese lado de defensa penal, ¿no? Contra estos crímenes, pues, realmente inventados, ¿no? Y que ahora que al final se define ya por la justicia, ahora sí que ya esa ya fue la sentencia definitiva, que había una invasión, pues todos estos, digamos, como pequeños juicios o acusaciones penales en torno, pues tendrían ya que quitarse porque efectivamente la gente estaba defendiéndose de un invasor, ¿no? Oye, incluso este señor, ¿qué onda? ¿Dijo algo alguna vez? Guillermo Moreno. Hay una entrevista que le dio a un compañero reportero, Alejandro Velasco, ya hace muchos años, si mal no recuerdo, es en el periódico ya desaparecido aquí de Más por Más. Ah, sí. Y ahí él explicaba, pues que él ama el bosque y que la gente de la comunidad no cuida el bosque y él sí lo va a cuidar. De hecho, en algún momento él mete una solicitud a la semana para hacer una clase de programa de reforestación. Pero, por ejemplo, don Julián nos dice que aquella primera vez que subieron en el 99 ya había talado pinos grandes y que le decía, oye, ¿usted por qué además tala árboles, no? O sea, ¿con autorización de quién? Y ya no, que estaban enfermos y los corté, ¿no? Entonces, digamos como... Siempre dando alguna excusa o siempre... Sí, ¿no? O sea, intentándose justificar. Al final, pues, algo que también nos comentaban. Si él hubiera seguido los pasos, ir a la asamblea, ponerse a su disposición, decir, a ver, quiero hacer un programa de reforestación, de cuidado del bosque y... Pues al final él construyó ahí una casa que nos metimos de 2 pisos con una vista increíble. Tenía, pues... arte, tenía libros que todavía ahí se quedaron, ¿no? Como que él no creía que realmente iba a llegar ese día en el que lo iban a correr, ¿no? Pero lo notificaron y todo. Sí, sí, claro. Fue la Guardia Nacional quien va a ejecutar la sentencia del Tribunal Agrario. ¿Tribunal Supremo Agrario? Es Tribunal Unitario Agrario del Distrito 15. Fue la instancia que dicta esta sentencia final. Y que finalmente es a través de la Guardia Nacional que se puede ejecutar. Que se ejecuta, digamos, la Guardia toma posesión y luego se le entrega a la comunidad, ¿no? Todo a través de abogados. Ahí estaba que te digo, Rubén Ávila Atena, quien por cierto ha estado también, digamos, no es el único caso, ¿no? De defensa de la tierra en el que participa Rubén. Está también en el estado de México, en Morelos, ha estado con otras comunidades así como similares, ¿no? Despojos de tierra. Es ya especializado en estos temas agrarios y él no es de la comunidad, ¿no? Y en algún momento se involucra y consigue apoyar a la comunidad y ganar este juicio, lo que tiene que ver con lo agrario, ¿no? Algo que veía, Pepe, finalmente la casa, bueno, que había hecho algunos destrozos antes incluso de entregarla, que lo van a reparar y ¿qué van a hacer la comunidad con este espacio? Sí, aparentemente el señor, yo pienso que no se la creía que realmente fuera a pasar y cuando ya pasó, pues, porque había gente de él, o sea, trabajadores de él ahí,
y como que ordena, pues chínguense algo, Patados ¿no? de ahogados. Ajá, y hay parte de la losa de esta casa que estaba como que la martillaron, ¿no? La quitaron, pedazos de teja que tumbaron. Aún así, pues la casa ya está construida. También había, por ejemplo, chivos, tenía establos de chivos y estaban todavía sacándolos, pues esos animales cuestan su dinerito, ¿no? Entonces los estaban sacando para pero ahí llevárselo. sí quedaron algunos incluso. Okay. No, se los estaba llevando sus trabajadores. Te digo que subimos y en la parte de arriba, en la alcoba de esta casa de descanso del invasor, había libros, había cuadros y todo eso se fue bajando y se les fue dando a la gente, ¿no? A ver, llévenselo, ¿no? Y era lo que decía la comunidad, no es nuestro interés quitarle a él nada. Si esto es de él, que se lo lleve, ¿no? Había represas, que ese también fue un conflicto bastante fuerte. Desvió varios arroyos para captar agua y tener agua en su rancho. El problema es que esos escurrimientos del cerro bajan a la comunidad y se usaba por la comunidad para regar, para mismo abastecimiento de agua. Sí, eso me acuerdo. Y hubo en algún momento una decisión de la asamblea de decir no vamos a permitir, ¿no? Porque además parte de esa infraestructura ya estaba fuera de lo que él ya había invadido, cercado, ¿no? O sea, seguía invadiendo, digamos. Se fue expandiendo y la gente dijo no. Y fueron y quitaron una torre, justamente una torre con un tinaco, una cisterna, un lugar donde almacenar esa agua. Lo desmontaron y le dijeron a los trabajadores, si quieres sus fierros van a estar ahí en la casa comunal, ¿no? Bajaron los fierros, bueno, pues de ahí él parte para denunciarlos por robo y luego por daño a las cosas, ¿no? Cuando dicen, ¿por robo de dónde? Ahí están sus fierros, aquí están, si quiere venir por ellos, aquí están. Nosotros lo que hicimos fue liberar los cauces de agua que nos está robando, ¿no? Y siguen vigentes esos predios, ¿no? Entonces, esa casa la quieren convertir en una universidad. Digamos, ese terreno en la punta del cerro con una vista maravillosa del lago y todo, la gente lo quiere convertir en una universidad, no como la UDG, ¿no? Es una universidad comunitaria, en donde quieren que las nuevas generaciones conozcan esta lucha, pero también la lucha que dieron durante la independencia en la defensa de la isla de Mezcala, que conozcan sus tradiciones, ¿no? Que, por ejemplo, la lengua coca es una comunidad coca, ¿no? No es... ¿Hay hablantes? Ese idioma, esa lengua se perdió, ¿no? Ellos dicen nos la arrebataron durante la conquista, pero en este proceso, digamos como que la lucha contra la invasión también sirvió en algunos aspectos para reforzar su identidad. Claro. Y entre otras cosas de memoria histórica han recuperado palabras, ¿no? Me llama mucho la atención, por ejemplo, el tonchi, ¿qué significa? Que en coca es gato. Y me llamaba mucho la atención porque mi abuela les decía tonchi a los gatos, ¿no? O sea, finalmente tu abuela que vivía aquí en Guadalajara. Aquí, ajá. Órale. Y su papá era de allá, decía ella, de los Huachimontones, ¿no? Acá en Teuchitlán. Entonces, pues yo me imagino que son pues parte de esa lengua que todavía se quedó entre la gente grande, ¿no? Y que ahora están recuperando ahí en Mezcala algunas palabras, como tal la lengua, pues sí se perdió, ¿no? Pero están como recuperando. Y hay un proceso también interesante, ¿no? Gente que fue a Estados Unidos, que estaba de migrante, que luego regresa y regresan con todo a darle a la búsqueda de su propia identidad, de las raíces, y que están muy metidos con la lucha, ¿no? Sí, o que estudiaron, por ejemplo, Rocío Moreno, una de las líderes así como más destacadas, que estudia historia, ¿no? Se viene acá a la ciudad, estudia la licenciatura en historia y entonces pues eso, cuando vuelves a tu comunidad te hace interesarte quizás por algo que antes no te interesaba, ¿no? En el caso de Rocío, sino de mucha gente, ¿no? O sea, que sale, como dices tú, hacia Estados Unidos, a otras ciudades a trabajar, a estudiar, y cuando vuelve pues quiere recuperar esas raíces, ¿no? Y entonces ya empiezan a hablar con sus abuelos, con sus papás, oye, ¿de dónde viene, no? Las fiestas, por ejemplo, todavía están conectadas mucho, las fiestas populares, es Mezcala de la Asunción, ¿no? Entonces, digamos, es como su santo patrono, ¿no? La Virgen de la Asunción, ¿no? Yo te voy a decir que es una virgen, ¿o qué? Pero no en realidad tiene raíces en las fiestas originarias, ¿no? Que tienen mucho que ver con, por ejemplo, subir al cerro. Nos decían, José Luis, uno de los comuneros más jóvenes, de 30 años, cuando tenía 7, fue cuando fue la invasión. Dice, pues yo era un niño en la primaria y no entendía muy bien y poco a poco me fui involucrando. Pero él nos decía, a ver, acá en la sierra, en la parte alta, ¿no? En los cerros, hay un montón de cuevas,
que son sagradas para nosotros y tienen un nombre, ¿no? Que en la cueva del Gavilán, y son sagrados, ¿no? Cauces de agua, nacimientos de agua, ¿no? Entonces, muchas de las fiestas tienen una relación con esos lugares en donde, pues, es como esta conexión junto con el ecosistema, ¿no? Agradecer por las lluvias, agradecer por el agua, ¿no? Por la siembra. Y un ¿no? sincretismo con el catolicismo también. Como en prácticamente todas las culturas indígenas, ¿no? Oye, algo que me parece muy interesante y que quizás puede servir también como cierre del tema de la recuperación de las tierras de mezcal y de todo este proceso de lucha de 23 años, es que muchos medios de comunicación, sobre todo los más grandes, siento que no le dieron un peso muy especial y es muy fácil de repente, ahorita que yo mismo preparaba algunas cosas, decía, bueno, la recuperación, la batalla legal y en 2 palabras encierras un proceso de muchísimo drama, de estos, ¿no? De gente detenida. Claro. Pues 23 años de lucha han pasado un montón de cosas que creo que se invisibilizan muchas veces en una pequeña nota y creo que sí es importante como detenernos y incluso invitar a la gente a que conozca mezcala si les es posible, ¿no? A mí me sorprendía la primera vez que fui cómo cambiaba incluso la carretera, ¿no? Sí. De que vas en una carretera asfaltada y de repente se acaba el asfalto, empiezan las piedras y es un camino, bueno, no... Hace un rato que no voy, pero complicado de llegar. Ya ahorita si te vas por la de Chapala realmente no es complicado, o sea, está pavimentada y todo. Sí se ve un cambio muy marcado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la comunidad no ha aceptado lo que otras comunidades originarias, ¿no? O ejidos alrededor del lago de Chapala sí permitieron, que fue el ingreso de esta inversión, que al final para muchas de estas personas pues básicamente solo se convirtió en una expulsión, ¿no? Despojo, sí. Fraccionamientos de lujo, casas de campo, gente jubilada, ¿no? De Estados Unidos, de Canadá, que se vienen aquí, la pensión les va súper bien, sí, ¿no? Y las comunidades originales pues van siendo expulsadas. Ahí en Mezcala se rechaza y por tanto sí hay un cierto castigo histórico. Digo, además de que pues normalmente y lamentablemente para las autoridades de los pueblos originarios indígenas pues suelen estar en el abandono, bueno, todavía más, ¿no? Entonces es como, sí duró mucho tiempo sin una carretera bien hecha hacia allá y ahorita sí se puede llegar, sin problema. En vehículos se puede llegar, también hay camiones que salen acá como de la zona de la Central Vieja, ¿no? O hacia el Álamo, que llegan pasan por Chapala y luego ya llegan hasta Mezcala. Se puede ir a la isla es increíble, realmente pues es un sitio histórico, hay una prisión, ¿no? Que ya está en el abandono y que también tiene una historia súper interesante. La misma isla es muy bonita, muy grande y todo, vale la pena conocer el pueblo y conocer esa lucha que es cierto, esta recuperación no sale en muchos medios grandes, pero yo creo que en estos 23 años en todos los medios en algún momento se habló de Mezcala y no sé si fue que se avisó con poco tiempo de anticipación que se iba a dar la recuperación. Prácticamente nos avisan un día antes a los medios de comunicación que al otro día se iba a recuperar ya el espacio. Digo, hace un año se dio la sentencia definitiva y estábamos esperando que se ejecutara, pero nos avisan un día antes, ¿saben qué? Ya mañana lo recuperamos, ¿no? No sé si tuvo que ver eso, el desinterés, el desconocimiento, ignorancia luego de quienes toman las decisiones en los medios, pero creo que sí merecía a su audiencia conocer esta historia, sobre todo porque estoy seguro que a lo largo de los 23 años, en algún momento narraron esta historia, contaron parte de la historia del despojo de Mezcala y bueno, la gente merecía saber el final, por lo menos el cierre de este capítulo en donde se recupera ese rancho en la punta del cerro El Pandillo de 10 hectáreas y bueno, todavía queda otra parte más abajo en donde el señor creó un lago artificial, puso peces, está cercado así con alambre electrificado para que la gente no entre. Se alcanza a ver desde este rancho que recuperaron hacia abajo, se alcanza a ver esa otra presa y esa es la siguiente batalla, ¿no? Que espera no se alargue 23 años para... O sea, también está en litigio legal. Sí, no está en litigio legal, lo que más bien entiendo es como no tiene autorización para hacer eso. Están esperando que el gobierno federal a través de Semarnat intervenga, ¿no? O sea, porque desvió cauce de agua, deforestó,
Obviamente se necesita una concesión para hacer una represa de esas dimensiones y así, y él lo hizo todo, pues como lo ha hecho todo, ¿no? Por la ley de sus pistolas, casi literal o literalmente, ¿no? Porque también en algún momento llegó a haber pues Gente grupos armada. armados, ¿no? Que impedían que la gente pudiera subir y ver qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces esperan que no sea otro juicio agrario, ¿no? Sino más bien pues por la violación al medio ambiente y hacer ese tipo de cosas sin autorización, que sea a través de la federación que se pueda recuperar ese espacio. Pues ojalá que pronto intervengan ahí, entonces, nuevamente y darle seguimiento a estos proyectos comunitarios, ¿no? Sí. Que quizás a mí me gustaría que no se llamara universidad, sino es una, ¿no? Como renombrar incluso desde ahí, que quizás sí lo han pensado. Sí, quién sabe, ¿no? A ver finalmente cómo va avanzando, pero seguramente va a ser interesante, ¿no? Y yo creo que sí tiene mucho que enseñarle esta lucha a otras luchas, ¿no? Todo esto de la memoria histórica, de recuperar el pasado, de dónde venimos, ¿no? El conectarse con otras luchas, ¿no? En su momento, el ejército zapatista CNI, llegó ahí, también ¿no? El CNI llegó ahí a Mezcala, se conectan con otros pueblos, con otras luchas a nivel incluso internacional, organizaciones que llegan y apoyan, ¿no? Entonces, pues esa conexión con otras luchas, el recuperar su memoria histórica, esta de transmitir a las nuevas generaciones, ¿no? La lucha, que no se desconozca lo que hicieron, ¿no? Yo creo que todo eso le da muchos aprendizajes a otros tantos, ¿no? Conflictos, luchas, ¿no? Que están ahí resistiendo. José, en otras de las notas que yo destacaba de la semana pasada, justamente estaba este tema de un diálogo por la movilidad y la sustentabilidad de López Mateos, así lo llamaron, un encuentro con empresarios, académicos, gobernantes y funcionarios para solucionar, dicen, el conflicto vial que tiene la avenida López Mateos. Sí, a mí no me tocó estar y tampoco, digamos que seguir todo el diálogo, pero sí he platicado con personas que estuvieron y sobre todo leído las notas, ¿no? De cuáles fueron algunas posibles soluciones que se plantearon en ese diálogo. Que una era en un segundo piso. Es como para jalarnos los pelos, ¿no? Porque esa del segundo piso, pues parece que es la que suena más fuerte de parte del gobierno, ¿no? Que es la que más va a impulsar. Básicamente del gobierno Alfaro. Exacto, ¿no? Estatal, o sea, construir un paso de nivel grandísimo y larguísimo que no sé cuánto costaría, pero muchísimo dinero hacer algo así, ¿no? Además de todos los impactos que ya se han previsto y que se hablaban desde aquel activismo que representaban muchos de los que ahora están en puestos de gobierno, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? La hoy directora del Instituto Metropolitano de Planeación, Patricia Martínez, Patricia Urbana. Patricia, sí. ¿No? Era activista en su momento, ¿no? Cuando se quería hacer un viaducto, claro, ¿no? López Mateos estaban en contra. ¿Por qué? Por todas las afectaciones a peatones, ¿no? O sea, convertir en un viaducto esa avenida tan importante y que atraviesa media ciudad, pues implica riesgo para los peatones al cruzarla, división, ¿no? De las colonias, ¿no? Los riesgos que implica los autos a alta velocidad, ¿no? Y bueno, quisiéramos que recordaran, ¿no? Estos exactivistas, hoy funcionarios públicos, esa lucha que en su momento dieron contra este tipo de proyectos. López Mateos prácticamente no tiene nomás un paso a desnivel a la altura de Plaza del Sol, ¿no? Ahí sí hay todavía un semáforo. Sí. Pero creo que desde Avenida Colón, de la Glorieta Colón, ¿no? Sí, Glorieta Colón. Ahí en donde cruza con Américas. Desde ahí que empieza, ¿no? Porque ya luego es Circunvalación Álvarez del Castillo. Yo diría que de la Glorieta Colón prácticamente hasta allá que se convierte en carretera, pues no hay un solo semáforo más que el de Plaza del Sol. Yo no recuerdo otro. Sí, cierto. Y es ese paso cebra nada más ahí enfrente de Plaza del Sol, que ¿verdad? te tienes que detener para que cruce la gente que está en el centro comercial. Sí. Todo lo demás tiene pasos a desnivel hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y aún así, tú puedes estar a vuelta de rueda, ¿no? Entonces, un segundo piso, yo no dudo que sea la solución. Pues va a pasar lo mismo, nomás ahora en el segundo piso, ¿no? Ahora vas a estar a vuelta de rueda en el solazo en un segundo piso. ¿Y cuánto dinero nos costaría? Además que esa avenida como de alguna manera representa el fracaso urbano que significan los grandes cotos y estos grandes desarrollos cerrados, ¿no? Claro. Que están todos a lo largo de esa avenida hacia el sur. Que es mala planeación urbana de entrada, ¿no? Y luego también estos fraccionamientos, cómo están cooperando a solucionar el problema vial que van a generar, ¿no? Entonces, si ahora va a salir una partida multimillonaria para construir un segundo piso,
que esperemos que no, pero si pasa, ¿cuánto de ese dinero lo van a poner esas empresas? ¿No? O sea, se le vamos a resolver con recursos públicos un problema que generaron a raíz de hacer negocio. Y para que se lo sigan haciendo, parece. Claro, y exacto, ¿no? O sea, no se ha frenado. Yo por lo menos en lo que he platicado con quienes estuvieron en ese diálogo y en las notas que he leído, de parte de la autoridad nunca se plantea como una solución frenar esas nuevas autorizaciones. Mural sacó que vienen como 17 nuevos fraccionamientos en la zona, ¿no? Entonces es como, ¿cómo esperas solucionar un problema que tú misma sigues generando, ¿no? Al autorizar todos esos desarrollos. Sí, lo sigues alimentando. Que además luego son fraccionamientos tal cual en cuanto a que fraccionan, ¿no? O sea, es un cotito bardeado absolutamente con una caseta de entrada y luego otro y luego otro. O sea, ni siquiera es como que haya posibilidad de una interconexión a través de ellos para que haya flujo vehicular o de la gente en su bici, en su moto, ¿no? Claro. O sea, está fraccionado. Que era lo que tú decías, no se está hablando de transporte público, no se están hablando de otras posibilidades. Claro, o sea, básicamente lo que yo leí que es el segundo piso, que parece lo más fuerte y para mí lo más absurdo, hacer una nueva avenida, bueno, quizás eso es todavía más absurdo, que sería por Mariano Otero. La prolongación Mariano Otero, como sabemos, si te vas por todo Mariano Otero llegas al Bosque de la Primavera. Sería por ahí hacer una avenida que cruzaría, por así decirlo, por atrás de estos fraccionamientos de Bugambilias, el Palomar, lo que es el Cerro del Tajo, sería cruzar por ahí atrás y volver a conectar de este lado con López Mateos, ¿no? O sea, conectar Mariano Otero y López Mateos a través del bosque. O sea, ya directamente acabar, bueno, volver a... Sí, o sea, meterle una avenidota al bosque, una más, ¿no? Pero lo vuelves a fraccionar y eso Sí, vuelve claro. a provocar que esa parte se va a acabar urbanizando. Totalmente, ¿no? O sea, le abres la puerta a una avenida, siempre le va a abrir la puerta a nuevas urbanizaciones, ¿no? Entonces, pues eso también parece muy absurdo. ¿Tú has escuchado si es próxima o alguna acción o solamente es un evento que están como medio tentando las aguas para ver cómo están los ánimos y avanzar con este tipo de proyectos? Se supone que lo que hicieron era presentar cómo iba a ser el diálogo, ¿no? Y entiendo que iba a estar a cargo de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, la de Margarita Sierra, ¿no? Otra exactivista, muchos exactivistas, ¿no? Que ahora están en el gobierno. Pero sirvió ya de una vez para ir planteando posibilidades. Todavía no está claro cómo sería la consulta, pero hay, por ejemplo, líderes que creo que de manera bastante sensata dicen, a ver, no tienes que someter a consulta cualquier cosa. O sea, si algo técnicamente no es viable, va a generar afectaciones, ¿para qué someterlo a consulta, no? O sea, hay opciones que mucha gente, como esto del segundo piso, quizá lo ven como una opción buena, ¿no? Porque sí, claro, pues un segundo piso en donde ya no haya semáforos y pueda llegar rápido. Sí. Sin el conocimiento de las afectaciones que eso causaría, el costo, y que no es realmente una solución, ¿no? Sí, claro, no es un concurso de popularidad, pues. Exacto, ¿no? Sino tiene que ser opciones técnicamente viables, ambientalmente sustentables, ¿no? Una solución sostenible a largo plazo. Y crear un segundo piso, pues creo que va a ser igual que todos los pasos a desnivel, que pues ahí está, si dieron resultado o no, que me digan las personas que viven hacia aquel lado de la ciudad, no nomás los cotos fresas y así, ¿no? San Agustín, o sea, cómo batallan, ¿no? Con el transporte. Y hace cuántos años, si en lugar de hacer tanto paso a desnivel y todo, le hubieran metido al transporte público de calidad por esa zona masivo, ¿no? Yo creo que otra cosa hubiera sido tren ligero. Tiene que hacer tren ligero, macrobús, simplemente rutas reestructuradas, porque el transporte público lo han prometido cuántas veces reestructura y nomás le cambian el nombre, los hacen más complicados los nombres de las rutas caros. Y son las mismas rutas, o sea, sin reordenarlas, nomás pintan los camiones nuevos, o sea, pero cuando van a reorganizar las rutas va a tener una coherencia. Parece que es más fácil construir un segundo piso que reorganizar el transporte público. Sí, caray, o sea, y eso se podría hacer para solucionar muchos de estos problemas. Entonces, bueno, pues ojalá de verdad no se vaya por ahí. Ahora, también entiendo que lo que quiere o lo que dijo el gobernador es plantear la solución y el siguiente gobierno que lo haga. O sea, él solo dejar como el proyecto ejecutivo de una obra, el proyecto de lo que se haría, ¿no?
pero ya le tocaría al que sigue resolver. Aventarse la rifa del Entonces, tigre. a ver si no se hace todo este diálogo y todo para que al final lo que deje este gobernador, el próximo no lo acepte, ¿no? O la gente no lo quiera, pero bueno. Pero está bien también como que genera estas resistencias, ¿no? Bueno, no sé si qué tan amplias son las resistencias, pero supongo que también lo hacen por mostrar qué pasa, ¿no? Si planteamos algo tan descabellado como este segundo piso. Sí, bueno, a final de cuentas es bastante positivo que ya se empiece a discutir, ¿no? Que la gente que está de acuerdo, bueno, investigue y ponga a prueba lo que cree, si realmente es una buena idea o no, ¿no? Que los colectivos y tal otra vez se reactiven y vuelvan a generarlo. Información. Eso está bastante bien porque así tiene que ser, ¿no? O sea, no puede ser una imposición, tiene que ser algo que se discuta 1000 veces, que se dialogue, que se busquen alternativas. Y yo creo que no puede estar fuera de la ecuación el reordenamiento urbano y el transporte público. O sea, si no está en eso planteado como lo principal, difícilmente vamos a tener una solución y vamos a tener un segundo piso, una nueva avenidota igual de congestionada, ¿no? Un tema más que destacaba Pepe es el del asesinato de este profesor de la Universidad de Guadalajara, específicamente del CUCH, ¿no? Julio Noé Aguilar Betancourt, que sucedió el viernes pasado, el viernes 7 de octubre. Le dejaron por ahí un mensaje incluso en su automóvil donde fue asesinado. Y luego yo encontraba estas denuncias en redes sociales, realmente no mucho en medios de comunicación, sobre las presuntas temas como de acoso y también de, pues como una mala práctica. Maltrato a sus estudiantes, burlarles, humillar, ¿no? Sí, claro. Y incluso una amenaza, que no sé qué, por ahí una chava, ¿no? Compartía estos pantallazos que no me dio la tarea de buscar en qué plataforma lo encontró, pero bueno, era una amenaza abierta a lo voy a asesinar, ¿no? Profesor, sí. Pues un tema bastante delicado. Yo creo que, bueno, yo lamentaría algunos comentarios por ahí en torno que cuando salen estas denuncias, ¿no? Pues casi aplaudiendo, ¿no? El que hubieran asesinado a esta persona, eso es lamentarlo, ¿no? Pero creo que sí es muy importante que se reconozca, pues que en la universidad todavía falta muchísimo, pues por atender las denuncias a tiempo, no proteger a quienes son directivos, como en su momento fue este señor, ¿no? Julio Noé Aguilar, de la División de Estudios Jurídicos, o sea, que no se les proteja, que sean efectivas las denuncias, ¿no? No tengo yo conocimiento, la verdad no he investigado si las hubo formales, pero por lo menos por todos los comentarios que vimos en redes sociales que había sobre el profesor, pues sin duda que había un foco rojo que alguna autoridad debió de haber llegado, ¿no? O sea, ya había un mal profesor aparentemente. Claro, eso no es justificación para asesinarlo. Si esa fue realmente, quién sabe si sea eso, el trasfondo de este crimen. Pero no es justificación. Lo cierto es que hay que poner atención en esto de la universidad, ¿no? O sea, Sí. A mí me han tocado 2 casos darle seguimiento, ¿no? Fuertes, y en ambos se les corre a estos profesores acosadores, hostigadores. Uno se le corre con su jubilación dorada, ¿no? El famosísimo ex coordinador de antropología, quien pues se hace todo un show mediático, yo digo, para expulsarlo de la universidad por haber acosado a tantas estudiantes y profesoras, para que al final en realidad sepamos, tiempo después, que en realidad esa dada de baja ni siquiera fue efectiva porque él ya se había jubilado anticipadamente. Cuando vio la lluvia venir, se jubila anticipadamente y todo lo demás era realmente un teatro porque él ya ni siquiera formaba parte de la universidad, ¿no? Horacio Hernández Casillas. Y hubo otro de un profesor en Cusiénega, allá en el Ocotlán, que también, ¿no? O sea, él sí tuvo muchas denuncias y él sí lo expulsan sin una jubilación. Sin una jubilación. Pero son 2 pequeños casos de cuántos, ¿no? Muchísimos que ha habido otros que yo he reporteado en donde son testimonios gruesísimos de estudiantes que ni siquiera se conocen entre ellas, que su periodo en que estudiaron son de 10 años y no tienen conexión. Y lo que te cuentan es muy parecido. Y contra el mismo, ¿no? O sea, hace 10 años haciendo lo mismo, ¿no? Hugo Olvera, si no me equivoco, este profesor con quien incluso hablé, y él decía, no, es que
yo soy buena onda y luego eso lo malinterpretan, que las quiero acosar. O sea, se iba a tomar unas chelas con sus estudiantes y luego pasaban cosas terribles, ¿no? Abuso y todo. Y no, él siguió, ¿no? O sea, a pesar de que estaban las denuncias y una denuncia formal y todo, y él ahí siguió, ¿no? Y como ese, un montón de casos más, ¿no? Entonces yo creo que sí, pues esta lamentable situación, pues sirve para poner otra vez el foco en que la universidad no está haciendo lo suficiente por escuchar las denuncias, porque pasen cosas, ¿no? Por volvernos a formar a quienes somos docentes en la UDG en cuanto a cómo debe de hacerse, ¿no? Y luego algo ahí delicado, yo cuando se da todo este escándalo del coordinador de antropología y lo corren y todo, la universidad crea la Defensoría de los Derechos Universitarios, una clase de Comisión Estatal de Derechos Humanos para la universidad, ¿no? Fue como una respuesta política ante ese escándalo. Bueno, dándole seguimiento al trabajo de esa defensoría, hubo 3 recomendaciones que sacó contra profesores por acoso y hostigamiento sexual, algunos incluso en preparatorias, que es más grave porque son estudiantes menores de edad, ¿no? Bueno, saca estas recomendaciones y yo recordaba cómo en la comisión estatal salen los nombres de quien violó los derechos humanos. ¿Por qué? Porque este tipo de organismos no tienen una posibilidad de sanción directa, ¿no? Es decir, son recomendaciones. Son recomendaciones, no es vinculante, no obliga a la autoridad a actuar ni nada. Entonces su fuerza es política. Entonces, el sacar el nombre de la persona es la sanción. Es, digámoslo en términos, quemarlo, pues, ¿no? Que estate quieto, bueno, sí. Que públicamente se sepa que este sujeto violó derechos humanos, ¿no? Y ya las autoridades serán las encargadas por las vías, ahora sí, en donde se le puede sancionar, inhabilitar o inclusive judiciales, administrativas. Penal, les toca, ¿no? Entonces, bueno, saca 3 recomendaciones contra profesores que habían hostigado a sus estudiantes sin los nombres. Entonces yo dije, bueno, vamos viendo. Hago la solicitud, digo, quiero saber los nombres porque por lo mismo, ¿no? Hay 2 mis argumentos. Este tipo de comisiones, o sea, su poder es la difusión pública de quienes violentaron. Entonces yo tengo el derecho y la ciudadanía a saber que un funcionario público, porque los profesores somos funcionarios públicos, nos dan el sueldo del erario, pues tengo derecho a saber que quienes violan derechos humanos, ¿no? Y padres y madres a saber que sus hijas menores de edad en tal prepa están tomando clases con un profesor que tiene estos antecedentes, ¿no? Claro. Meto yo la solicitud. El ITEI, el Instituto de Transparencia, dice: Simón, se tiene que dar a conocer, universidad, dale a conocer los nombres a mí, ¿no? Al solicitante. Al solicitante. Y no me llegan, voy a preguntar, oye, ¿por qué no me ha llegado si ya fue la resolución? Es que se amparó alguien, ¿no? Se amparó alguien y nos prohibió el Poder Judicial ejecutar eso, ¿no? Entonces, pues yo voy, uno de los profesores. Entonces yo dije, no, pues yo tengo que saber quién fue. Pues ahí voy y me meto yo en el juicio, le alego al juez que al ser yo el solicitante y además ahí ya metí mi carta de periodista, ¿no? Además ser periodista, entonces en el ejercicio de mi derecho a la información, de la gente a estar informada, libre expresión y demás, pues tenía derecho a yo estar dentro del juicio como tercero interesado, porque lo que se decidiera en ese amparo, en ese juicio amparo, me iba a afectar a mí en cuanto a que no me dieran los nombres o sí me los dieran, ¿no? El juez dice, Simón, formas parte, y al yo formar parte ya puedo acceder a toda la información del juicio y a saber, ¿no? Y era uno de los profesores que justamente formaban parte, que no quería que se difundiera su nombre, quien metió el amparo. Pero lo que se me hizo más cabrón, quienes asesoraron legalmente y metieron el amparo a su nombre, gente lo dejé. Abogados del sindicato de académicos, ¿no? De la universidad, de la UDG. Entonces, gente del sindicato. Los mismos abogados del sindicato que aparecían en el directorio eran quienes estaban llevando el juicio a este sujeto, ¿no? Entonces, dice, o sea, además, nuestras aportaciones a nuestro sindicato se van a usar para eso, para defender a un acosador. Alguna vez me decían por ahí una de las líderes del sindicato, Natalia Juárez, decía, es que todo mundo tiene derecho a la defensa y a que se presuma su inocencia y demás. Pues sí, pero que se defienda. O sea, porque ustedes le tienen que financiar la defensa a alguien y por un tema tan delicado, en una situación que es tan importante, mandar un mensaje distinto, ¿no? Claro. Un mensaje de que no vamos a permitir impunidad, que se ni rasquen dentro con del sus sindicato uñas. vamos a dejar que este tipo de de casos por acoso
encubrirlos o que sigan sucediendo, ¿no? Claro, y estamos hablando que para esas alturas la Defensoría de Derechos Universitarios ya había hecho la chamba, ya había investigado, ya había tenido testimonios, ya había ido a las partes, ya le había dado derecho a estos profesores de defenderse. Y ya después, había hecho el juicio, bueno, sí, no sé, no es un juicio, final, la resolución. No, la recomendación final en donde dice, este sujeto acosó estudiantes y violó derechos humanos, ¿no? Entonces no era tampoco como que pobre ovejita que me la están difamando y tiene derecho llevó una parte institucional, defensa, ¿no? que llevó el proceso. Ya había habido un proceso, ¿no? Que es un proceso alterno a los de las comisiones de, ¿cómo se llaman? De sanciones, ¿no? Digamos, también universitarias. Exacto, ¿no? Los organismos internos universitarios que se encargan de hacer esa revisión, bueno, la defensoría esa parte, pero ya había habido un proceso, ¿no? Ya cuéntanos dónde está esta nota y dónde podemos volver a enterarnos de eso. Hace mucho, ¿no? Yo creo que sí debe de seguir ahí abierta. Si quieren, pues ya las compartiremos y les diremos dónde. Esa la publiqué en Líder Informativo, una estación de radio de acá. Ya hace tiempo de esa nota. Al final, pues pudimos saber el nombre de algunos de los profesores, ¿no? Por ejemplo, de los 3. Este que puso el amparo, sí. Y luego hubo otro que en un error de la testada del documento, o sea, donde tachan, se les fue el nombre que no lo tacharon. El de él. El de otro. O sea, de 3, 2 supimos el nombre, ¿no? Uno por haber metido el amparo y el otro, pues por ese pequeño error involuntario al momento de hacer la versión pública, que no le tacharon el nombre. ¿Y el tercero? El tercero, pues no se va a saber y yo creo que nunca, o sea, porque no ha habido resolución de ese. ¿Y te acuerdas de estos otros 2? ¿El nombre? Sí. No me acuerdo, la verdad no. Pero eran de prepa y eso era. Bueno, pero revísenlo, vamos a compartir la nota. Vamos a buscarlas. Y eso es algo que a mí se me hacía muy grave, o sea, que eran profesores de preparatoria, ¿no? Entonces, un llamado de atención para la Universidad de Guadalajara a partir de este hecho, claro que trágico, claro que lamentable y claro que las autoridades tienen que hacer las investigaciones correspondientes por el asesinato, pero también la UDG tiene que trabajar en sus procesos internos, ¿no? Sí, yo creo que no podemos acostumbrarnos y ver como positivo que alguien tome la justicia por su cuenta, ¿no? Sí. Vaya, volvemos a Mezcala. Ellos hubieran podido, vámonos todo el pueblo y sacamos y cómo hubiera resultado la cosa, ¿no? Si lo intentan resolver por la fuerza, la comunidad de Mezcala sacar al invasor, cómo hubiera acabado la cosa, no lo sé. Prefirieron irse por la vía legal porque sabían que la verdad les correspondía. Aunque les duró 23 años. Manches, ¿no? Y un montón de criminalización y cosas, pero al final, pues la verdad estuvo de su lado y la justicia también, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que criticar a las autoridades y hay que buscar formas de organizarnos para evitar estos temas, ¿no? Para presionar a las autoridades a que hagan algo, pero justicia por su propia mano creo que está muy cabrón y no se puede de ninguna manera celebrar que alguien sea asesinado de esa forma, ¿no? Pues en este primer episodio de El Rumor de la Discordia tuvimos una muy buena noticia, dices la noticia quizás del año, y bueno, hay 2 llamados de atención para diferentes instancias, ¿no? Sí, bueno, pues para las próximas... No sé si tú quieres también, tienes algo que destacar de la semana pasada o del fin de semana. Pues nada más poner atención a varios temas que se vienen, ¿no? Fiesta de octubre, a ver cómo resulta, cuánto nos cuesta. Yo he visto muchos comentarios criticando la edición de este año que está muy caro, ¿no? Además veremos los espectáculos que tanto nos cuestan, ya que lo organiza el gobierno del estado a través de la agencia de entretenimiento. ¿Fuiste a ver a Cristian Nodal? No, hubiera querido. Sí, ¿no? Cristian Nodal. No he ido este año, pero creo que vale la pena ir echarnos un ojo y además ir a subirnos a algún jueguito, comer algo rico y ver, ¿no? Realmente si está yendo por el lado indicado o no, ¿no? Fiestas de octubre, que pues a final de cuentas sale de nuestros impuestos lo que ahí salga y la idea es que sea sostenible económicamente, pues, ¿no? O sea, que no le metan, que se pague solo, ¿no? Con las entradas de la gente y así, pero bueno, había quien se estaba quejando de los precios. Está también lo de la reforma de pensiones en el Congreso, muy polémica, ¿no? Porque hay sindicatos que advierten que se los quieren fregar básicamente con los cambios al sistema de pensiones. Está en el Congreso discutiéndose y bueno, eso también hay que poner. Pero es porque también ya es insostenible el tema de... A largo plazo. Según auditorías, en el año 2029
se iba a quedar ya sin fondos, el fondo de pensiones y Pejal, de los trabajadores del Pejal, ¿no? Que los que han hecho muy buenas inversiones. Exactamente, ¿no? Pues tan malas que no tienen recursos para seguir sosteniendo, supongo, en el mediano o largo plazo. A 10 años se quedaría sin fondos y el gobierno le tendría que meter, ¿no? O sea, hasta ahorita, con el mismo fondo se pagan las jubilaciones y pensiones y prestaciones, ¿no? Que tienen los trabajadores del Estado. Si siguen las cosas como van, en 10 años... ya ese fondo va a ser insostenible. Y además eso es exponencial, ¿no? Porque va creciendo cada vez. Entonces se tiene que buscar la forma de solucionarlo, pero creo que es importante que sea de la mano con los propios trabajadores, ¿no? Que no vaya a ser ahí un madruguete. Claro. Y esto, ¿no? Yo creo que lo de las inversiones, pérdidas millonarias, ya hay por ahí algunos exfuncionarios muy famosos, algunos en el bote, ¿no? Por este tipo de inversiones por ahí fraudulentas. También podemos hablar alguna vez de ese tema que hay mucho que platicar sobre... Y que nos digan, ¿no? También, bueno, las personas que escuchen este programa, que nos digan qué les gustaría seguir, claro, qué les gustaría seguir hablando, de qué personajes. Lo del Guacamay, apenas acaba de salir algo de local, ¿no? Sí, vi este reportaje en Proceso, ¿no? Así que es. hablaba de varios gobiernos estatales, entre ellos el de Jalisco. Y el jefe de gabinete sale por ahí mencionado, hasta su foto pusieron de Hugo Luna. Hugo pues Luna. son, ¿qué? 6 terabytes creo que de información que le hackearon al ejército. Entonces seguro van a ir saliendo. Salió primero lo más escandaloso para Latinos, ¿no? Que fue la que lo tronó mediáticamente. Pero es tanta información que poco a poco va a ir saliendo, incluyendo Jalisco, y va a tocar lo local, claro. Tarde que temprano, o sea, yo haciendo ejercicio de imaginación digo, de cuántas cosas no podrá haber ahí información, ¿no? Del asesinato del exgobernador, yo qué sé, o sea, cuántas cosas que probablemente el ejército tenía información y que por ahí anda, nomás es cosa de rascarle y yo creo que seguro va a salir más, no sé, pues otros temas, ¿no? Por ahí. Pues de parte de DHL, de Hugo Luna, yo creo que terminamos esta primera emisión, Pepe. Pues muchas gracias, Ángel, y ojalá les guste y esperamos comentarios. Ahí estamos. Muy bien, pues vamos a... ¿Cómo te encuentran a ti en Twitter? @JCR_Toral. Ya muy famoso el Toral era el granadazo, pero en algún momento decidí quitarme esa referencia bélica y ahora son mis iniciales: J de José, C de Carlos, R de Rodríguez y Toral, ¿no? Que es el apellido pues más característico para mí, ¿no? Más importante para mí. JCR Toral. ¿Y a ti? Yo estoy como AR Melgoza. AR Melgoza. ¿Eres Ángel? Ángel Roberto, pero no le digan a nadie. Muy bien. Bueno, muchas gracias, José. Nos vemos. Nos vemos.